Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Mi puerta principal se abrió de golpe y casi inmediatamente se cerró de un portazo. Un fuerte boom resonó y reverberó en cada rincón de mi casa, lo cual era significativo porque mi casa era bastante grande. Mamá. ¿Estás aquí, mamá? Lance. Algo estaba mal. Terriblemente mal. Podía sentirlo en la forma en que me llamó. Cualquier madre conoce cada matiz de la voz de su único hijo. Un hombre llama a su madre con ese tono de desesperación por una razón, y solo una. Era un grito de auxilio, más precisamente, la última súplica para ser liberado de ello. Que un hombre se dirija a su madre de esta manera significaba que había perdido toda esperanza de sobrevivir a esta prueba. Corriendo hacia la sala de estar, vi a mi hijo parado en el vestíbulo de mi casa. Y déjame decirte, su apariencia coincidía con la desesperación con la que me llamó. Hombros caídos como si el peso del mundo fuera demasiado para él. Los ojos parecían hundidos en su cabeza. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Parecía como si la muerte se cerniera sobre él. ¿Lance? ¿Qué pasó? Mamá. Dijo, esta vez en una voz tan baja que apenas era audible. Nos acercamos el uno al otro, y lo abracé fuertemente, como cuando era más joven. Lance ahora era un poco más alto que yo, así que tuvo que inclinarse para responder al abrazo. No importa cuánto crezca un chico, siempre necesitará a su madre. Cariño, ¿qué pasó? Repetí. Su mejilla presionada contra la parte superior de mi cabeza, y sus manos me apretaron más fuerte. Se fue, mamá. Lily se fue. Esas palabras me golpearon fuerte. El pánico me envolvió. Lily, mi nuera, significaba más para mí que simplemente la esposa de Lance. Ella era mi hija en todos los sentidos en que Lance era mi hijo. La amaba tan profundamente como podía si hubiera venido de mi propio vientre. Querida. Oh, Dios. ¿Qué le pasó a Lily? Apartándolo ligeramente para darme un poco de espacio, levanté suavemente el mentón de mi hijo para que sus ojos estuvieran al mismo nivel que los míos. En voz calmada pero tensa, dije: Lance, hijo, necesito que me hables. Necesito saber qué está pasando. ¿Está bien, Lily? Con esas palabras, su expresión cambió. Casi instantáneamente, esa mirada afligida y doliente se transformó en algo más. Sus ojos se endurecieron. Apareció una sonrisa cínica y enojada en sus labios. Parecía ominoso. Con un sarcasmo que helaba el alma en su voz, respondió a mi pregunta. Lily está perfectamente bien, mamá. No necesitas preocuparte por ella. Simplemente está viviendo su mejor vida con Randall. ¿Qué? Al ver mi confusión, se rió a carcajadas. Fue una risa sombría, más como risa para contener las lágrimas. «¿Oh, no te lo dijo?», preguntó retóricamente. «Sí, Lily, la hija que nunca tuviste, me traicionó». Me dio un minuto para procesarlo. Debo admitir que una parte de mí se sintió aliviada. Después de los horribles escenarios que se desarrollaban en mi mente sobre el cuerpo destrozado de Lily en un accidente automovilístico, reconfortaba escuchar que estaba a salvo y sana. Pero luego vino la segunda realización. Las consecuencias de esta nueva situación. ¿Cómo afectaba a mi hijo? ¿Cómo afectaba a toda la familia? Traición. En algunos aspectos, era mucho, mucho peor. ¿Qué? Oh, sí, dijo, aplaudiendo teatralmente ante la sorpresa en mi rostro. Con un humor dramático en su voz, continuó. Lily tuvo otra aventura durante 6 meses. Se rió de nuevo, alejándose de mí. Se dirigió a la cocina, sin duda preparándose para servirse algo más fuerte. Lo seguí, mis piernas moviéndose como si estuviera caminando por el barro. Al entrar en la cocina, vi que mi predicción se había hecho realidad. Ya había agarrado whisky, sin molestarse en tomar un vaso.
Estaba bebiendo directamente de la botella. Tomé suavemente la botella de sus manos, sin decir una palabra. Acercándome al armario y sacando 2 vasos, serví un poco en cada uno. Luego deslicé uno hacia él. Levantó su vaso, se bebió el whisky de un trago y me hizo un gesto como un barman que pide más. Le serví otro, permitiéndome esta vez hacer una de las preguntas que quemaba en mi mente. ¿Quién es Randall? Tragándoselo como la primera vez, respondió amargamente. Randall es el tipo con el que mi amada esposa se acostó a mis espaldas. Supuse que era su compañero de aventura. Me refiero a, ¿quién era él para ella antes de que engañara? ¿Su colega? ¿Su amigo? ¿Un desconocido de Internet? Su rostro volvió a entristecerse. Encogió sin vida los hombros. ¿Importa siquiera? Reflexionando, estuve de acuerdo. No. Supongo que no. Esta vez, di un sorbo, pero solo porque el silencio entre nuestras palabras resultaba incómodo. Después de un momento, pregunté, ¿lo ama a él? Se apartó de mí, como si no quisiera que viera la lágrima que rodaba desde la esquina de su ojo por su mejilla. Con un ligero asentimiento, respondió a mi pregunta. El silencio se instaló de nuevo. Sabía que Lance quería que le sirviera más, pero no quería que ahogara sus penas en alcohol. Situaciones como estas requieren tener la cabeza despejada. El alcohol puede adormecer temporalmente el dolor, pero este aplazamiento solo permite al bebedor infligir un daño mayor más adelante. Yo sabía. Había estado en una situación similar muchos años atrás. Dime todo. Randall era un chico con el que trabajaba. Típico. Se involucraron en un proyecto conjunto hace 2 años. Recordaba esos plazos porque fue cuando ella tuvo que irse de la ciudad por una semana. Nunca mencionó a Randall, lo cual ya era una señal preocupante que Lance ni siquiera percibió. Solo recordaba que algo estaba un poco fuera de lugar con ella cuando regresó. Nada significativo, solo un poco más distante. No hubo amor en ese viaje. Simplemente pasaron el tiempo juntos. Como amigos. Inofensivo. Sin daño alguno. Correcto. Como si hacer el amor fuera la única amenaza para un matrimonio. En el siguiente año y medio, su conexión creció. En ese momento, todavía eran solo colegas, nada más que amigos de trabajo. Pero la semilla estaba plantada y se regaba a diario. Pronto, su comodidad y familiaridad difuminaron las líneas. Las pausas para almorzar como construcción de equipo se convirtieron en almuerzos privados. Después del trabajo, tomar tragos con colegas se convirtió en ir juntos a un bar para relajarse. Lance nunca se dio cuenta. No veía a su esposa alejándose, acercándose a otro hombre. Su matrimonio enfrentaba los problemas predecibles, como la mayoría de los matrimonios. Menos amor en la habitación, menos comunicación, menos tiempo el uno para el otro. Pero incluso durante ese tiempo, casi no discutían. Simplemente, existían, flotaban alrededor el uno del otro como una pareja casada ocupada típica. Lance dijo que no había señales, pero sabía que era mentira. Los hombres rara vez notan la luz de neón evidente de una esposa infeliz hasta que es demasiado tarde. Aunque no podía culparlo. Ella debería haber comunicado si estaba descontenta con mi hijo. ¿Qué tipo de persona hace esto a su cónyuge, a quien, según él, ama? El dolor en el rostro de Lance enfrió mi amor por Lily. Mientras contaba su historia, vi los fragmentos de su corazón despedazándose en pedazos. La primera vez que notó que algo estaba mal fue cuando llegó a casa y la encontró llorando. Pensó que algo malo había sucedido en el trabajo, pero se equivocaba. Algo maravilloso había ocurrido en el trabajo, aunque era lo peor que podía pasar. Ella y este chico Randall tuvieron su primer beso. Apasionado. Uno de esos besos que te hacen dudar de todo. Era perfecto en todos los sentidos equivocados.
Sucedió hace 6 meses, el comienzo de la aventura, al menos eso consideraba Lance como el principio. Pero yo sabía mejor. La aventura realmente comenzó hace 2 años durante ese viaje de trabajo. Fue entonces cuando este final se volvió inevitable. Atracción mutua que fingieron no sentir el uno por el otro. Una chispa oculta en lo más profundo de su conciencia cuando secretamente se preguntaban cómo luciría el otro desnudo. Ese beso fue solo un pequeño brote que brotaba del lodo. El sexo, la única parte que preocupa a la mayoría de los hombres, continuó durante 5 meses. Fue cuando la distancia entre marido y mujer creció al nivel del Gran Cañón. Fue entonces cuando comenzaron las discusiones. La cama fría. Noches solitarias. Un callejón sin salida insalvable. Y luego llegó hoy. Él llegó a casa del trabajo y la vio empacando sus cosas. Simplemente nos alejamos. Todo entre nosotros cambió. No hemos estado conectados por un tiempo. Debes haberlo sentido. Esa fue su explicación. 6 años de matrimonio se desmoronaron en un día. Ciertamente, lo expresó como si le estuviera haciendo un favor. Era injusto obligarla a vivir en esta mentira. Él necesitaba ser libre para encontrar a una mujer que lo amara con todo su corazón. Era un chico tan increíble que sería verdaderamente injusto mantenerlo atrapado en este matrimonio sin amor. Así que, ¿qué vas a hacer?, le pregunté cuando sus palabras se desvanecieron. Encogió los hombros y luego sus hombros se inclinaron. No lo sé. Su relato de los eventos que llevaron hasta hoy lo había agotado. Parecía como si hubiera estado luchando todo el día. Lo único que pude hacer fue abrazarlo con amor una vez más. No hay mayor sensación de impotencia que ver a un hijo sufrir. No podía hacer nada para liberarlo de esto. Ni el dinero ni el amor de mi parte podrían ayudarlo. En esto, él estaba verdaderamente solo. Odiaba a Lily por esto. Por mucho que la amara, la odiaba. Lance no merecía esto. ¿Cómo podía una mujer hacerle esto a un hombre al que, según ella afirmaba, amaba? Lily está muerta para mí, le susurré mientras nos abrazábamos, dando significado a cada palabra. Quería que mi hijo supiera que estaba de su lado. Quería que supiera que, por mucho que amara a Lily, renunciaría por completo a cualquier sentimiento que tuviera por ella si tuviera que elegir entre ellos. Lance se deslizó fuera de mis brazos y caminó lentamente por la cocina. Se pasó ambas manos por el cabello y tomó una respiración profunda. Regresó al mostrador, apoyándose en él con la espalda. Justo cuando pensaba en lo despiadada que era Lily y en lo despreciable que resultó ser, escuché a Lance reír. Era amarga. Luego, palabras salieron de su boca, perforándome hasta lo más profundo. Debe ser lo que papá sintió. Al principio, las palabras no registraron. Sonaban enojadas y llenas de odio, tanto que no me di cuenta de inmediato de que estaban dirigidas a mí. ¿Qué dijiste? Se volvió hacia mí, y por primera vez en décadas, mi hijo me miró con enojo. Cuando le fuiste infiel a papá y lo dejaste por Bill. No tuvo la oportunidad de terminar la oración porque mi mano se movió por sí sola. Hubo un fuerte golpe, resonando en la cocina. ¿Cómo podía siquiera hacer que su boca dijera semejante basura? Era tan joven cuando sucedió. No tenía idea de lo que transcurrió entre su padre y yo. Desde que mi matrimonio con Thomas se desmoronó, todo lo que él conocía era a Bill. Thomas intentó desempeñar su papel de padre en la vida de Lance al principio, pero nunca le pedí nada cuando me fui. Lo liberé por completo y sin condiciones. Se llevó la casa. Tomó el auto. No tuvo que pagarme ninguna pensión alimenticia o manutención infantil. Lo único que quería de él era que viviera su propia vida. Al final, me lo dio. Desapareció y nos dejó, a Lance y a mí, para vivir felices con Bill. Por mucho que le doliera, me hizo ese favor. A cambio, hice lo mismo por él.
Pensé que era la mejor manera de hacer algo, la mejor manera de darles a todos nosotros la oportunidad de empezar de nuevo. Lance tenía una buena vida. Fue a una escuela privada. Entró en una de las mejores universidades y se graduó sin deudas estudiantiles. Pudo iniciar su carrera inmediatamente después de la universidad y ahora vivía una vida lucrativa y adinerada. Thomas era un trabajador duro, pero no podía darle a Lance nada de eso. Era la mejor manera de salir de la situación enredada. Al menos, eso pensé. Pero ahora, parecía que mi hijo veía las cosas de manera diferente. Después de eso, los dos nos quedamos allí en silencio, mirándonos el uno al otro. Esperaba que adoptara una expresión de remordimiento, que sintiera arrepentimiento por su ataque injustificado hacia mí. Pero no lo hizo. Simplemente me miró, como si yo le hubiera hecho algo malo. Finalmente, pregunté, ¿por qué dijiste eso? Suspiró. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué qué? Con un gemido, se desprendió del mostrador y reanudó su paseo por la habitación. El sonido rítmico de sus pasos resonaba en el silencio entre nuestras palabras. Luego, su tono cambió, pasando de enojado a curioso, mientras preguntaba, ¿a qué hora llegará Bill a casa esta noche? Casi le grité por evadir las disculpas que le debían a uno, pero me contuve. Suprimiendo mi irritación por su repentino ataque, respondí, no lo sé. Sabes que Bill trabaja hasta tarde. Asintió pensativamente en respuesta a esta información. Luego, casi calculadoramente, preguntó, ¿alguna vez te has preguntado? Por consenso general, había sido un punto doloroso entre Bill y yo durante varios meses. Discutíamos sobre sus llegadas tardías, su creciente distancia de mí y la falta de apego. No sabía si Lance estaba al tanto, lo que me hizo preguntarme por qué lo mencionó en absoluto. Sabía hacia dónde se dirigía, y la simple idea me disgustaba. No, estoy segura, dije rápidamente, repelida por tales pensamientos. Bill me ama. No es capaz de eso. ¿Quieres decir, ama, como amabas a papá? Gaspé audiblemente ante la helada acusación en su voz. Ahora estaba segura de que me estaba atacando. Su ira se había trasladado de su esposa a mí. Ahora escúchame, dije, cerrando la distancia entre nosotros. Lo miré directamente a los ojos indignados mientras hablaba con severidad. No soy tu esposa. Soy tu madre. Mantén tu enojo donde pertenece y no lo descargues contra mí. Lo vi suavizarse ante mi advertencia. Esta interacción me dio una oleada de déjà vu. No se trataba tanto del tema de conversación, sino de la manera en que simplemente me miraba cuando lo regañaba. Era como en aquel entonces, cuando salía hasta tarde en la escuela secundaria, llegaba a casa ebrio y olía a cerveza. Mi chico regresó a mí. La expresión triste volvió a su rostro, matándome de nuevo. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo y abrazarlo, preguntó: ¿alguna vez te has arrepentido de lo que le hiciste a papá? No había enojo en su voz, pero no mitigó la agudeza de su pregunta. No estaba preguntando por Thomas ni por lo que hice todos estos años. Estaba preguntando por sí mismo. ¿Lily alguna vez lamentaría lo que hizo? ¿Miraría hacia atrás en este día y sentiría la quemazón? ¿O viviría una vida larga y feliz? Lance se parecía tanto a su padre. A veces era asombroso lo fuertemente que se le parecía. Y era mi maldición porque mirar a Lance en este momento era como retroceder en el tiempo. En ese día, hace casi 2 décadas, estaba en la cocina con Thomas. Era mucho más pequeña que la cocina en la que estaba parada ahora. Thomas nunca habría ganado tanto dinero como Bill. Nuestra casa era más pequeña. Nuestra vida era más pequeña. Bill era la encarnación de la pobreza a la riqueza. Construyó su empresa desde cero, donde yo trabajaba como su secretaria. Era audaz. Era inteligente. Era seguro de sí mismo. Era un hombre que, con una energía inquebrantable, lograba lo que quería.
Y fácilmente me enamoró. Sí, alguna vez fui Lily. Hace décadas, me paré autojustificadamente frente a mi entonces esposo, elogiando los mismos clichés que ella le dio a mi hijo. Era diferente, me decía a mí misma. Thomas y yo estábamos en dos longitudes de onda diferentes. En ese momento, estábamos tan distantes. No habíamos sido una pareja durante varios meses. Él debería haber sabido que entre nosotros ya había terminado. Nuestro final era casi inevitable. Pero, ¿realmente lo era? En ese momento, estaba tan segura. Lo creía sinceramente cuando le dije que era un gran chico que haría feliz a otra mujer en el mundo. Realmente necesitaba dejarme ir y encontrarla, aquella que lo amaría como merecía ser amado. Pero esa mujer no era yo. Ya no. Porque ahora amaba a Bill. Pensándolo bien, se parecía exactamente a cómo se veía mi pobre Lance ahora. Como si su mundo se hubiera desmoronado hasta lo más profundo. Como si estuviera invadiendo mis pensamientos secretos y leyéndolos, Lance intervino. Murmuró para sí mismo, pero sus palabras eran claras como el día. Dicen que te casas con tu madre, pero nunca pensé. Con estas palabras, se apartó de mí. Como si ya no pudiera soportar mirarme, como si mi apariencia lo repugnara. Lance. Extendí la mano hacia él. Mi corazón se rompió cuando me apartó. Necesito irme, murmuró. Lo seguí, gritándole su nombre, pero me ignoró. No podía escapar de mí lo suficientemente rápido. Se había establecido una conexión en su mente. Su dolor superaba el dolor que su padre había experimentado muchos años atrás. El hecho de que ahora caminara con los mismos zapatos pesados que su padre una vez llevó lo llenó de simpatía que superaba con creces su amor por mí. Lance, por favor. ¿A dónde vas? Para este momento, ya había llegado a la puerta. La abrió y estaba a punto de salir cuando me escuchó. Por alguna razón, mis preguntas lo detuvieron. Allí estaba, con un pie en mi casa, el otro tratando de escapar de mí. Después de un momento de contemplación, me miró y dijo: necesito hablar con la única persona que sabe lo que estoy pasando. Su padre. Quería hablar con Thomas. Suspiré tristemente. Cariño, ni siquiera sabemos dónde está. Yo sí, dijo, insinuando la primera sonrisa genuina que había tenido toda la noche. Era pequeña, tenue y apenas perceptible, pero era genuina. Sé dónde ha estado durante aproximadamente un año. ¿Qué? Sí. Encogió los hombros. Lo encontré. Bueno, en realidad, él me encontró a mí. No sabía qué me asustaba más, el hecho de que había estado hablando con Thomas durante un año o que nunca me lo había contado. ¿Sobre qué?, pregunté cautelosamente, luchando por resistir el impulso de perder por completo la compostura. No me respondió. No con palabras. Pero había una mirada que me dio. Una mirada que lo decía todo. Entonces desapareció. Así como cuando entró, el fuerte golpe de la puerta principal sacudió toda la casa. En ese momento, me sentí más sola que nunca. Por supuesto, siempre sería su madre. Nada podía cambiar eso, ni siquiera Thomas. Sería una exageración decir que perdí su amor, no importa cuánto enojo inapropiado me estuviera desatando en este momento. Pero sabía que nunca me miraría de la misma manera otra vez. Ya no era impecable a los ojos de mi hijo. Es un día triste cuando nuestros hijos se dan cuenta de que somos tan imperfectos como los demás. A la mañana siguiente, me desperté en mi cama. Me acurruqué en posición fetal, completamente vestida desde la noche anterior. Mi teléfono móvil, cargado solo al 15%, yacía a mi lado. Durante la noche, pasé horas llamando frenéticamente. Llamé a Lance, pero nadie respondió. Llamé a Bill, pero nadie respondió. Incluso llamé a mi exmarido, Thomas. Pero nuevamente,
no obtuve respuesta. Ninguno de los hombres en mi vida quería hablar conmigo. Sentí el estado de mi rostro desolado y marcado por lágrimas antes incluso de mirarme en el espejo. Debo haber parecido patética. Una vez, tuve a 2 hombres enamorados de mí, compitiendo por mi afecto. Y ahora ni siquiera podía comunicarme con mi esposo. Con un suspiro pesado, me salpiqué agua en la cara antes de bajar a hacer café. No escapó a mi atención que Bill no había dormido en nuestra cama. Después de buscar en nuestra ridículamente grande casa, su presencia estaba ausente en cualquier habitación. No regresó a casa anoche. Esto estaba sucediendo cada vez más últimamente. 1 hora después, la puerta principal se abrió. Rápidamente corrí hacia la sala de estar y encontré a mi esposo parado en el vestíbulo. Bill, dije, con alivio en mi voz. Así, mi enojo hacia él se disipó. Lo necesitaba, y él estaba aquí. Necesitaba sentir sus brazos alrededor de mí. Necesitaba sentir su amor por mí. Porque el espejo de mi alma había mostrado tanta fealdad en las últimas 12 horas, necesitaba ver los ojos del amor. Choqué con su cuerpo y enrollé mis brazos a su alrededor, apoyando mi mejilla en su pecho. Justo antes de que pudiera exhalar con alivio, noté que sus manos no me abrazaban. Cariño. Por favor. Necesito que me abraces. Esperaba sentirlo, pero, sin embargo, sus manos permanecieron lánguidas a los lados. Desconcertada, me relajé y lo miré. ¿Bill? Suspiró profundamente. Era casi como si lamentara estar aquí, en esta habitación, conmigo. Como si las circunstancias lo obligaran a esta incómoda posición. Mi corazón se detuvo. Conocía esa mirada. La conocía demasiado bien porque era la misma mirada que le di a un hombre hace casi 2 décadas. Tina, dijo, mi nombre resbalando de sus labios como si estuviera tratando de suavizar el golpe. No. Por favor, no. Las lágrimas corrían por mi rostro. Bill, dije, casi suplicando. Cariño, por favor. Abrázame. Tina, necesitamos hablar.